Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast denominado Mindful Journey, despertando tu conciencia, aterrizando en el episodio número 12 y aproximándonos al cierre de esta primera temporada que va a tener solamente 15 episodios. Bienvenidos. Hoy quiero hablarte de cómo recuperamos entonces, le damos la vuelta a la historia y recuperamos precisamente esa esencia de vida personal, esa identidad de lo que somos nosotros. ¿Por qué? Creo que es una buena pregunta a responder y es porque considero fielmente, y la base de mi filosofía es que para que tengas una vida de plenitud necesitas vivirla en tu propio ropaje, en el ropaje que corresponde realmente a lo que tú eres, a lo que yo soy, a lo que corresponde, lo que el universo en su momento lo planificó y eligió, que cuando me puso a mí en este caminar de este trayecto de la vida, me dio precisamente esa razón de existir, me dio ese motivo de existir, me dio esa misión de existir, me dio ese propósito vital para el cual yo iba a desplegar en la tierra. Y ahí está la palabra clave, el desplegar, porque vinimos a desplegar algo muy particular que se te fue dado a ti y únicamente a ti. Yo digo que, y te lo digo a ti, que tú no eres uno en un millón, que tú no eres una en un millón. Tú eres la única persona entre millones que es solamente como tú, que tiene esos dones, esos talentos y esas cualidades. Eres la única. Por eso, dicho, entonces es darte cuenta de eso, es recuperártelo, es volverlo a abrazar. ¿Por qué volverlo a abrazar? Porque en el transcurso de la vida, como te lo conté en los episodios pasados, lo fuimos entregando, lo fuimos canjeando, lo fuimos transaccionando, lo fuimos vendiendo, lo fuimos cambiando. ¿A razón de qué? Un poco el nivel de conciencia que te traigo es que realmente las razones, no habían razones, en conclusión, no había justificación. Era solamente precisamente por estas trampas de querer parecer, encajar, pertenecer. Pero que a hoy, precisamente como se llama este programa, y es a hoy te traigo luz de conciencia y luz de despertar a tu conciencia en poder decir, ok, si eso era una Matrix y eso era un contexto que realmente no corresponde a lo que yo soy, entonces la pregunta a responder es, ¿y yo qué soy? ¿Y cómo me recupero a mí? ¿Cómo encuentro esa esencia de vida? Lo primero y más importante es caer en cuenta que de alguna manera, ya entendiendo que estábamos en la ilusión de la mente, aparece un efecto que es un efecto que llamo yo una autoflagelación. ¿Por qué? Porque quiero que sigas tomando conciencia que en la medida en que tú sigas viviendo una vida que no corresponde a la tuya, comienzas a caer en la trampa, en la enmascarada del ego, que te hace creer que tú eres otra persona que no corresponde a ti y te lleva y te trae una serie de pensamientos, unas creencias o un modelo mental que te da una perspectiva hacia la vida y de la vida, de cómo tú crees que deberías hacer las cosas, de cómo crees tú que deberías alcanzar el éxito, de cómo crees tú que es la mejor forma de interactuar y relacionarse con otros. Pero resulta que como esos comportamientos y actitudes corresponden precisamente a una ilusión de la mente, es decir, a esa Matrix, te llevan a elegir actitudes y comportamientos que son poco efectivos, que son de alguna manera, por el contrario de ayudarte, comienzan a robarte precisamente efectividad, comienzan a robarte eso que de alguna manera puede ayudarte a fluir de una manera mucho más liviana y ligera, y de nuevo que corresponde a lo que realmente hay en tu corazón, que corresponde a lo que realmente hay en tu ser, que corresponde realmente a lo que hay en tu alma, eso que hace danzar tu alma
en lo cual cuando lo piensas brilla en tus ojos y cuando lo sientes tu cuerpo comienza a reflejarlo, saltando y danzando y bailando una vez más, porque estás en plena sintonía, en plena conexión con eso con ese espíritu que habita ese gran templo que te fue dado, que es nuestro cuerpo. Entonces, cuando estamos fuera de eso, esas actitudes y comportamientos que te están robando efectividad, es algo que yo decidí llamar los ladrones o los contaminantes, porque esos ladrones te están ayudando y contribuyendo y alentando esa ilusión de la mente, esa máscara de lo que crees que debería ser, pero realmente no es. Y como es inefectivo, entonces comienza a traerte dificultades en tu vida. Comienza a traerte roces, comienza a traerte fricciones, comienza a traerte situaciones adversas. Y lo más curioso y el despertar de la mente, que es lo que voy a hablar en estos de aquí en adelante, el despertar de la mente es la pregunta que dices: ¿y por qué me pasa a mí? ¿Y por qué me pasa a mí si yo soy una buena persona? ¿Y por qué me pasa a mí si yo estoy haciendo lo correcto? ¿Por qué me pasa a mí si las intenciones mías siempre fueron las mejores? ¿Y por qué el resto de las personas no logran ver esas intenciones que yo traía si yo lo que buscaba era hacer bien? Eso pasa porque tú mismo no te estás dando cuenta que esos comportamientos y actitudes realmente no son efectivas a la luz de las otras personas. No son efectivas a la percepción de las otras personas, no son compatibles o tienen la sensibilidad y la empatía para poder compaginar y comprenderte, que fluyes en ese ecosistema de lo que tiene que ver tu propia vida, porque al final de cuentas estamos constantemente relacionándonos los unos con los otros para poder vivir. Porque si somos seres humanos, pero somos seres sociales. Es decir, necesitamos de las otras personas para poder desplegar eso que vinimos a hacer en este mundo. Con eso dicho, toda esa tribulación de adversidad, de problema, de falta de entendimiento, de choque, de dificultad, de alguna manera te lleva a encontrarte entonces en una situación de insatisfacción. Y esa situación de satisfacción puede comenzar a tener diferentes tonalidades, diferentes intensidades, hasta que llega un momento en donde te encuentras viviendo una vida de intolerancia, una vida donde dices: pero yo, ¿cómo llegué a vivir esto que estoy viviendo? ¿Por qué estoy relacionándome con este tipo de personas? ¿Por qué no puedo llevarme bien con otras personas? ¿Por qué las otras personas pareciera que se aprovechan, toman ventaja? Y de alguna manera en ese contacto entonces salgo yo un poco resentido, lastimado, golpeado. Y eso a la final de cuentas termina convirtiéndose en algo que llamo yo el sufrimiento. Es lo que te hace sufrir, porque entonces como conclusión de todas estas ideas de pensamiento, porque entonces en todos estos modelos mentales y perspectivas que están tratando de explicar y son la explicación del comportamiento y las actitudes que tú tienes, y como no resultan ni tienen efecto en tu vida, terminan agobiándote a ti mismo, trayendo emociones negativas, emociones como de tristeza, de depresión, de desilusión, de desencanto, y todo eso comienza a llevarte una vida de tolerancia, por cuanto aparece el sufrimiento en tu vida. Pero fíjate que sigo utilizando la palabra sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es la representación precisamente de esa máscara que trajo lejos, que creó esa ilusión de tu mente, y a partir de ahí estás viviendo. Pero tienes que darte cuenta y reconocer lo siguiente: el sufrimiento, entonces podemos inferir que es un constructo creado por tu propia mente. El sufrimiento en sí mismo no corresponde al existir, no hace parte de la realidad de nuestra vida. Es un constructo más creado por tu propia mente. El dolor es diferente. El dolor hace parte de la expresión de nuestras emociones que están dándote a entender que algo fue muy importante para ti, cuando algo se perdió, cuando algo no salió bien, y lo estás reflejando y lo estás expresando y lo estás sintiendo. Pero todo dolor es natural y hace parte de nuestra propia existencia y nuestro propio ser. Pero el dolor, lo que hacemos con él es gestionarlo, darle su curso,
esperar a que el tiempo haga su propio proceso de sanación y haga su curso precisamente de salida, de gestionarlo, dejarlo tramitar y seguir avanzando, porque no va a ser el primero ni el último, nos va a acompañar todo el tiempo porque hace parte de la emoción del ser humano y la emoción hace parte de nuestro constructo mental y de nuestro existir. Así que el dolor es natural, el sufrimiento es autocreado y por eso lo llamo la autoflagelación. Porque eso que tú estás sintiendo hoy día es precisamente en que tú mismo te estás encargando de hacerte vivir una vida en satisfacción y tú no has caído en cuenta de qué es lo que estás haciendo o no. No has querido hacerte responsable de que esa vida de insatisfacción tú contribuiste para hacerla porque estás viviendo precisamente esa ilusión. Hasta el momento en que tú realmente des el paso a decidir que vas a despertar y salir de esa ilusión de la mente para poder comenzar a despertar y poder vivir desde otro lugar que yo llamaré en el siguiente episodio la iluminación y de la cual te voy a contar más en detalle en el siguiente episodio. Hasta la próxima, amigos. A por ello.